Buenas tardes, mi equipo está conformado por Rodrigo Reséndiz, David Higuera y una servidora, Cintia Salas. Nosotros les vamos a hablar sobre algunas etapas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. El primero es el expresionismo alemán. El expresionismo surgió como una reacción en frente al imperialismo y fue en Alemania donde se desarrolló. El expresionismo, más que un estilo artístico, fue un movimiento muy comprometido que se enfrentó a una realidad con la cual no estaba de acuerdo y se dio en todas las esferas. Se dio en el arte, en la literatura, en la música y en el cine. Desde un punto de vista artístico había una oposición, como sucedía en los otros movimientos vanguardistas, a la utilización de formas, espacios tradicionales y se buscaba un acercamiento con la realidad. El Pacto de Múnich fue firmado por Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña en Múnich el 25 de septiembre de 1938, con el objetivo de poner fin al conflicto germano-checoslovaco. Implicaba la aceptación británica y francesa de las demandas territoriales de Adolf Hitler, consistentes en la cesión de los Sudetes, una región de Checoslovaquia limítrofe con Alemania, en la que residía una importante minoría de población alemana que alegaba la discriminación que sufrían por parte del gobierno checoslovaco. Había iniciado un movimiento separatista fomentado desde Berlín. El pacto se firmó con el objetivo de evitar la guerra, para la cual el ejército alemán estaba ya preparada. La guerra relámpago fue la técnica utilizada por el ejército alemán. Se basaba en un avance veloz con unidades motorizadas para desbordar las líneas enemigas, rodeándolas y atacándolas con aviones hasta destruirlas. La salvación alemana estaba organizada en pequeñas escuadrillas para atacar varios puntos al mismo tiempo, mientras que el ejército polaco seguía en un sistema tradicional basado en la caballería, siendo fácil de vencer. El 17 de septiembre de 1939, apoyado por el pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética invadió Polonia y ocupó la zona oriental del país. El movimiento de 1939, los soviéticos continuaron su campaña de financiación geopolítico con la invasión a Finlandia. La guerra contra Finlandia fue un fracaso para Stalin. El 14 de marzo de 1940 se firmó un tratado de paz a través de la cual la URSS reunió el deseo de anexarse a la región. Después de la invasión a Alemania, Polonia, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Las tácticas de estos dos países fueron lentas e inadecuadas, situación que fue aprovechada por Alemania para invadir Dinamarca y Noruega. Antes de que los aliados pudieran reaccionar, Alemania ocupó Luxemburgo el 11 de mayo, Holanda el 15 de mayo y Bélgica el día 25. Para evitar su propia destrucción, el ejército inglés evacuó el continente desde Dunkerque rumbo a Inglaterra. El 5 de julio de 1940 se da la invasión a Francia a través del monte de las Ardenas. 10 días después, el ejército alemán estaba entrando a París. Al norte, en la costa atlántica y en la frontera con Suiza, fue ocupada por Alemania, y al sur se instalaba el Estado francés en la ciudad de Vichy y gobernado por el mariscal Pétain. El gobierno galo sucedió el Tercer Reich a territorios de Alsacia y Lorena, en tanto el primer ministro Churchill decidió continuar la guerra animado a los ingleses que lo apoyaron. No resultaba fácil invadir las islas británicas, por lo que Hitler acepta el plan del mariscal Göring de atacar mediante bombardeo masivo a territorio inglés. El objetivo era sembrar el pánico colectivo. Fueron los meses más duros de la historia de la Gran Bretaña. Después se encontraba solo ante el Tercer Reich, gracias al desarrollo de las fuerzas aéreas británicas, el uso y control del radar, así como a las radiocomunicaciones, salvaron a las islas de la invasión nazi.
La batalla de Inglaterra fue una de las batallas más importantes librada durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. Supuso que el ejército alemán ya había sido derrotado por primera vez desde la Primera Guerra Mundial. Fue una batalla totalmente en el aire. Durante toda esta batalla fue con aviones que bombardeaban ciudades. Y en países que la RAF superó a Luftwaffe alemán. Esta batalla fue diseñada por los alemanes con el nombre de Operación León Marino. Intentaba una invasión alemana a Inglaterra, tanto como por vía aérea como por vía naval. Las casas alemanas deberían eliminar a toda la invasión británica. El julio de 1940, con Francia habiendo capitulado, comenzaron las incursiones alemanas a las Islas Británicas. Al principio de las batallas se luchó en el Canal de la Mancha para eliminar tantas casas como pudieran. Pero el 15 de agosto de 1940 comenzó el Día del Águila. Este consistía en que el jefe de la Luftwaffe, Göring, cambió la táctica. Llevó al combate, ya no sería el combate aéreo solamente, sino que pretendía destruir por vía terrestre. Con 4 millones de hombres y 330 tanques y 5.000 aviones, Hitler inició la operación Barbarroja, que separaba a la Unión Soviética de la Polonia alemana. A finales de octubre, los nazis habían ocupado toda Ucrania y Bielorrusia, muy cerca de Leningrado. El cerco de Leningrado duró 900 días, entre 1941 y 1944. Murieron alrededor de 1 millón de personas. Ante tal situación, Stalin hizo un llamado a los obreros y campesinos para apoyar al Ejército Rojo contra la masacre que estaba haciendo Hitler. Estados Unidos suministró equipo militar, alimentos a la Unión Soviética para su defensa. La Guerra de África. A la entrada en la guerra de Italia, el 10 de junio de 1940, inauguró un nuevo frente en el norte de África. Italia aspiraba a eliminar la presencia británica en el Mediterráneo. Entonces, para posteriormente anexionarse a Malta y formar un vasto imperio colonial en el África. El objetivo de Alemania e Italia era controlar el Mediterráneo, para lo cual era preciso apoderarse de Gibraltar y el Canal de Suez. Una vez controlado el norte de África, podrían obtener un fácil acceso a los recursos petrolíferos del Oriente Próximo, de los cuales necesitaban ambas potencias. La campaña de África fue uno de los episodios más relevantes de la guerra. Abarcó entre 1940 y en mayo de 1943, con la rendición de los italianos y los alemanes. El nombre del código Operación Barbarroja fue como se llevó a cabo la invasión de la Unión Soviética. La Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en lo que fue la operación militar alemana más grande durante la Segunda Guerra Mundial. La destrucción mediante el uso de la fuerza militar, la eliminación permanente que percibía como amenaza comunista hacia la Alemania, y la codificación de las importantes tierras dentro de la frontera soviética para establecer acontecimientos alemanes a largo plazo, habían sido una política central movimiento nazi desde la década de 1920. La destrucción de la Unión Soviética mediante uno de la fuerza militar, la eliminación permanente de lo que percibía como una amenaza comunista ante Alemania, y la confiscación de importantes tierras dentro de las fronteras soviéticas,
para establecer asentamientos alemanes a largo plazo. Habían sido una política central del movimiento nazi desde la década de 1920. Adolf Hitler siempre había considerado el pacto alemán soviético de no agresión. Esto era que no podían hacer ataques ante la Unión Soviética, firmado el 23 de agosto de 1939, como una maniobra táctica y temporal. Pero en junio de 1940, apenas una semana después de la conquista alemana de Francia y los Países Bajos, Hitler decidió atacar a la Unión Soviética durante el año siguiente. El 18 de diciembre de 1940 firmó la Directiva 21, llamada la Operación Barbarroja, la primera orden operativa para la invasión de la Unión Soviética. Les voy a explicar las 5 fases de la Segunda Guerra Mundial. En la primera fase, Alemania invadió a Polonia. Dominó Europa Central y Occidental. La Unión Soviética se adueñó de los países de la región de los Balcanes. Segunda fase, Alemania atacó la URSS. Japón amenazó las costas de los Estados Unidos. En agosto de 1941 elaboraron la Carta del Atlántico. Tercera fase, 1942. El 7 de noviembre de 1941, Japón sobrepasó las conversaciones de paz y ataca la base estadounidense. Alemania e Italia se declararon enemigos de Estados Unidos. A pesar de que la URSS y Estados Unidos se integraron a los aliados, sus fuerzas militares seguían siendo inferiores a los alemanes. Para 1942, el sudoeste asiático era posesión japonesa. Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente, tuvo grandes problemas. Tercera fase, de 1942 a 1944. En 1943, los soviéticos liberan gran parte de su territorio. Los aliados llegaron a Siria. Italia se declaró la guerra a Alemania y el ejército. China recuperó Inglaterra. Quinta fase, de 1944 a 1945. Durante 1943 se celebró la conferencia de Teherán entre Stalin, Roosevelt y Churchill para regular las relaciones entre los países. La URSS abrió un segundo frente de guerra en Europa Occidental. Estados Unidos, Gran Bretaña se comprometieron a realizar un desembarco en Normandía en 1944. Los tres coinciden en fragmentar a Alemania y limitar la influencia soviética. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre un punto importante de la Segunda Guerra Mundial. Fue la batalla de Normandía. También la conocemos como la Operación Overlord. Fue una operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ocasionó la liberación de bastante territorio en Europa Occidental, que fueron ocupados por la Alemania nazi. La operación comenzó el 6 de junio de 1924. El desembarco de Normandía sucedió en la playa Omaha el 6 de julio